Si representás o tenés una banda o marca que quieras difundir en nuestro canal, podés contactarnos a través de Facebook o Instagram para obtener información acerca de nuestras amplias campañas publicitarias para impulsar tu proyecto, de forma profesional y a un precio razonable. Impaled Nazarene es sin dudas una de las bandas que más problemas tuvo en su carrera, tanto con derechos de autor como con grupos religiosos y políticos que les prohibieron diferentes cosas. Aunque no solo por esto fueron noticia, sino también por cosas que te hacen dar cuenta de la estupidez humana que abunda en la persona que intenta todo el tiempo ser extrema. Fundada en Finlandia en 1990 y con 12 álbumes publicados, Impaled Nazarene es una de esas bandas que no les importa qué clase de publicidad reciban. Para ellos cualquier tipo de publicidad es publicidad buena, por lo que hoy en día es reconocida como de las más controversiales y censuradas de Europa, por sus fuertes letras y acontecimientos que hicieron que los tachen de ciertos países y lugares. Así que para conocer más a fondo todo esto, en el día de hoy te traigo 8 curiosidades sobre Impaled Nazarene, pero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. En la década de los 90 había una cierta rivalidad entre la escena noruega de black metal y la escena de Finlandia, ya que la noruega empezó a plantar la semilla del odio contra las bandas ultranacionalistas y xenófobas, además de también rumores sobre amenazas de muerte a bandas de la escena death sueca y a algunas bandas estadounidenses como Deicide, si es que osaban tocar en Oslo. Esto quedó constatado en varias entrevistas a los miembros de bandas como Beherit, Impaled Nazarene, Black Crucifixion, Arkwat y Baratrun, quienes también tenían lemas en sus discos, como no aceptamos órdenes de Noruega y muerte a los idiotas de Noruega. Este conflicto se conoció después como The Dark War. Por un lado, los finlandeses, que se tomaban la situación con un poco más de humor, tachaban a los noruegos de ridículos y de demasiado locos. Los noruegos, por otro lado, acusaban a los finlandeses de plagio y de que no se comprometían con una ideología. Se cuenta que gran parte del problema resultó por malos entendidos y por las bromas que jugó Nuclear Holocausto de Beherit a Mika Lutinen de Impaled Nazarene. Mika recibió una llamada en la madrugada que él pensó que se trataba de una amenaza de muerte por parte de la escena noruega. Sin embargo, se trataba de Marco Layo, de Beherit, que balbuceaba canciones de cuna y acercaba la bocina del teléfono al televisor. Una situación similar le ocurrió a Samot, de Emperor, pero esto no se aclaró hasta mucho después. Las amenazas y las habladurías poco a poco fueron menguando y ambos lados se dieron cuenta de que no tenía caso pelear por eso, reconociendo que la escena no podía estar dividida. Pero en retrospectiva, aunque Mika Lutinen no se arrepienta de nada, menciona que habría sido más inteligente coincidir con ellos, ya que así probablemente serían una banda mucho más conocida hoy en día, porque todos estaban del lado de los noruegos en aquella época. Curiosidad número 2. Justo antes de su primer álbum, Mika estaba en un cajero automático sacando dinero cuando un Hare Krishna se le acercó de la nada y le preguntó si quería comprar su libro. Él primero se mostró desinteresado, pero luego de mirar algunas páginas, vio un idioma extraño que le llamó la atención y pensó que lo podrían usar para el próximo álbum de la banda, por lo que le terminó comprando el libro y fue a su casa a mostrárselo a su hermano. El libro incluía un glosario de traducciones de sánscrito a finlandés de términos relevantes. Él vio Sadhu, que significa hombre sagrado, y la utilizó para el nombre del tema Sadhu Satana. También títulos como Kali Yuga y Karma vinieron de ese libro. En aquel momento tanto la banda como Osmos Productions eran jóvenes y no pensaban en derechos de autor, por lo que se tuvieron que enfrentar a que un fan francés del black metal fuera a su templo con el CD de Ugra Karma y les diga a estas personas que la banda se robó la foto que apareció en ese álbum. Como resultado de esto, la rama estadounidense de los Hare Krishna demandó a Osmos por $100,000, aunque Herbe, el líder de Osmos, contrató a la mejor consejera legal que pudo encontrar, una mujer que trabajaba para Virgin Records en Francia. Él los llamó y les dijo que necesitaba a su abogada, que tenían un problema, y ella logró negociar un acuerdo donde Osmos solo pagó $10,000 y aceptó no usar la misma portada del álbum para las futuras impresiones de este. Curiosidad número 3. En el año 1995, Impaled Nazarene junto a la banda estadounidense Absu se fueron de gira por Europa con sus compañeros del sello discográfico Osmos, Sadistic Execution, una banda australiana a la cual Mika Lutinen menciona como una banda increíble y admirable según él, por lo locos que están, en especial su vocalista Rock. En la primera fecha del tour en París, ellos no tenían un baño en el camarín, por lo que tenían que ir a un baño público, así que cuando Mika fue al baño, se encontró con una escena en donde Rock, cuando un fan se le acercó y le dijo si le podía autografiar un póster, este tomó el póster, lo rompió en pedazos y se lo comió como respuesta al fan. En otra ocasión estaban de fiesta y tomando alcohol cuando de la nada los integrantes de Sadistic Execution empezaron a darle una paliza a su bajista Dave Slade. Chris Hayes, el guitarrista de esa banda, se rompió la mano cuando le dio un puño en la cabeza y según Mika literalmente su dedo apuntaba hacia otra dirección, teniendo que tocar todavía 3 conciertos más con esa mano. Y otro día cuando Impaled Nazarene y los chicos de Absu estaban sentados en la sala de estar del autobús por la mañana tomando unas cervezas, Rock llega, dice buenos días, toma un vaso de medio litro, orina en él hasta llenarlo y les dice salud, y luego de tomarlo les dice ahora me siento bien, mientras que todos se quedaron mirándose sin saber qué decir. Curiosidad número 4.
Ugra Karma es el segundo álbum de la banda finlandesa. El título de este álbum es un término en sánscrito que denota una acción mala y dañina. Y en la reedición de este disco se incluye un cover de la banda Extreme Noise Terror, llamado Connect True Life, además de también la famosa portada alterna. El disco también contiene una de las canciones más largas del grupo, llamada Hate, que dura 6 minutos, y que contiene una muestra de audio de la película de 1986, El nombre de la rosa. Y el tema Cyberchrist tiene una muestra de la película de 1990, Gremlins 2. Mika mencionó que un recuerdo muy doloroso fue que después de lanzar este y el disco Suomi Finland Perkele, escuchó el álbum Battles in the North de Immortal y se decepcionó de sí mismo, diciendo que Immortal está haciendo black metal super extremo mientras que ellos hacen mierda pop melódica, y se dijo a sí mismo: ¿qué demonios estamos haciendo? Esto está muy mal. Además, todos los discos de la banda contienen al menos una canción con la palabra cabra en su título, ya que Lutinen considera que esto es la marca registrada de la banda. Curiosidad número 5. La banda recuerda a su tour por Nueva Zelanda como la peor gira que hicieron en su carrera. Nueva Zelanda consiste en 2 islas, la del sur y la del norte. El primer concierto fue en la isla del sur, y fue una horrible pesadilla según Mika, ya que había alrededor de 13 personas en la audiencia, y la mitad eran todos nazis haciendo el saludo y demás gestos de Hitler, y la banda estaba totalmente confundida y preocupada, ya que tampoco había seguridad. El líder de la banda de nazis tenía una esvástica enorme tatuada en la frente, y después de unas canciones, su novia se subió al escenario, se llevó toda la cerveza de Mika y comenzó a alternar entre tragar la cerveza y escupirla sobre él, mientras que él solo estaba intentando cantar. Al mismo tiempo que sucedía esto, vio que el tipo que era líder de esta gente estaba esperando a que Mika le dijera algo a su novia para que pudiera subir y darle una paliza. Toda esta situación siguió así hasta que hubo una pausa de la nada y todos los nazis fueron al baño. Así que todos se miraron y se dijeron: larguémonos. Tomaron todas sus cosas y corrieron a su habitación de hotel, ya que el concierto tomó lugar en un motel en el que la banda estaba alojada, por lo que hicieron una barricada en los dormitorios. Y al día siguiente el manager del tour les dice: no quería decirles ayer, pero el líder dijo que los quería matar. La semana pasada lo liberaron de la prisión donde estuvo 10 años por asesinato, y la banda quedó como: sácanos de este maldito lugar. La segunda y tercera fecha estuvieron bien según la banda, sin ningún desastre mayor, hasta que llegó la cuarta y última fecha en la isla del norte. La banda estaba separada en 2 autos. El baterista y el bajista iban con la banda telonera, con un conductor que conocía la carretera, pero el del otro auto era de la isla del sur y nunca había ido al norte, así que ellos fueron por un camino y los demás por otro, terminando según Mika en unas montañas como las del Señor de los Anillos. Por esto ya estaban llegando tarde, así que el conductor empezó a ir a máxima velocidad por la carretera en la montaña, y ellos se miraban como diciendo: este tipo está yendo demasiado rápido. Más adelante la carretera doblaba muy abruptamente a la derecha, pero el vehículo desafortunadamente no pudo maniobrar, y chocaron, pero por suerte se la dieron contra la montaña en vez de caer 100 metros sobre un lago. Un granjero de ovejas vio el accidente y fue con su tractor a preguntarles si estaban bien, a lo que ellos respondieron que no estaban bien, y que tenían que llegar a Auckland para un concierto esa noche. El granjero les dijo que se subieran a su tractor para llevarlos a su casa, ya que tenía un amigo con un avión pequeño, solo tenía que llamarlo. Así que fueron llevados a una pequeña pista de aviación, abordaron el avión y llegaron a Auckland a tiempo, y a pesar de estar cubiertos de heridas, tocaron igual, solo que la policía llegó de la nada y empezó a pedirle identificación a todo el mundo. Este era un concierto para mayores de 18 años, y resultó que la mitad de la audiencia tenían como 15, así que empezaron a sacar a todos. Luego descubrieron que había una competición entre promotores por quién los iba a contratar, así que el otro promotor que no pudo contratar a Impaled Nazaren llamó a la policía y dijo que estaban dejando entrar menores al concierto. Curiosidad número 6. En 2006, cuando salió Pro Patria Finlandia, la banda tenía un tour por Europa de 10 semanas organizado, pero por acciones de los grupos Antifa, 11 de las 13 fechas en Alemania fueron canceladas. La banda volvió a su casa con una deuda de 15.000 euros, ya que Impaled Nazaren tenían claro que Alemania es el país en donde hay más consumos de recitales y mercancía metalera. Sabían que iban a hacer mucha plata en esa gira, por lo que decidieron renunciar a sus trabajos para poder vivir de esto, pero debido a los gastos de viaje, hoteles y demás, volvieron con esa deuda. Esto fue particularmente deprimente, ya que los pocos conciertos que sí pudieron llevar a cabo salieron bien y tuvieron una fuerte asistencia, algo que esperaban para el resto del tour. Después de esto se dijeron: no tiene caso molestarnos en ir de tour por Europa, si queremos tocar en algún lugar de ahí nos van a cancelar. Así que después de todo esto, la banda jamás volvió a realizar una gira por aquella parte del continente europeo. Curiosidad número 7. Mika Lutinen más de una vez desafió a un miembro de la audiencia a una pelea, y alguna que otra vez perdió. En 1995 hicieron un concierto en Tavastia, una sala de conciertos muy popular en Finlandia. Este era el regreso a su tierra natal, ya que Mika vivía en Bélgica en aquel tiempo, pero esto no empezó bien. Al aterrizar en Helsinki, Mika fue parado por el personal de aduanas, quienes de muy mala manera le pidieron su boleto de avión y le preguntaron por qué estaba en el país, a lo que él respondió: para tocar un concierto, pero diciéndolo en finlandés. Y en finlandés la frase "para tocar un concierto" también puede ser usada para decir algo así como
como robar un banco, así que los llevaron a un área apartada del aeropuerto para comenzar a interrogarlos. Pero luego de aclarar la situación, esto no pasó a algo más que un retraso en el aeropuerto, aunque el día solo se puso peor más tarde, ya que cuando hicieron la prueba de sonido no había agua en el camarín, por lo que le fueron a avisar a la gente de la sala de conciertos y le dijeron beban del inodoro. Luego cuando fueron al escenario, la atmósfera se había vuelto muy violenta. Esto fue alrededor de la época en la que Impaled Nazaren seguía teniendo turbulencia con las personalidades líderes de la escena noruega del black metal, y muchos de la audiencia eran fans de la escena noruega, así que después de unas cuantas canciones alguien le lanzó una cerveza a Mika y todo se puso oscuro. El cantante preguntó quién había tirado eso y que si era tan valiente que se suba al escenario. Un par de canciones después, un hombre gigante se subió al escenario y le terminó dando una paliza. Mika se cayó y cuando la seguridad apareció golpearon entre todos al hombre que subió y se lo llevaron. Ya en las últimas canciones y de muy mal humor, Mika vio que un hombre estaba sentado casualmente a un lado del escenario, viéndolo y burlándose de él, por lo que Mika sintió que eso fue la gota que rebasó el vaso, y tomó el trípode del micrófono y se lo clavó en la cara. La seguridad sacó al cantante y luego Spinefarm Records les dijo a los integrantes que se fueran al hotel porque habría un disturbio si se quedaban, por lo que tuvieron que irse por la salida de emergencia. Curiosidad número 8. Mika es un hombre que está muy en contra de los homosexuales, mencionándolos en muchas entrevistas como personas que no tienen derecho a vivir. Durante un tour en 2006, la banda pasó por Sardinia, Italia, donde tenían que realizar una presentación. Antes del show, cuando se abrieron las puertas, el vocalista estaba pasando el tiempo con los fans, cuando alguien se le acercó para tomarse una foto con él. Luego de la foto, este hombre se arrodilló e hizo la mímica de que le estaba haciendo sexo oral a Mika, frente a todos. Pero a Mika no le hizo gracia para nada, y terminó golpeando al fan haciéndolo caer al piso. El promotor junto a la seguridad intervinieron y eventualmente controlaron a Mika, pero este mientras se lo llevaban seguía amenazando de muerte al fan por lo que hizo. Después de esta escena, él dejó en claro que no habría concierto si no sacaban a ese fan del recinto, así que lo sacaron. Pero a mitad del recital de Impaled Nazaren, Mika ve a este fan de nuevo entre el público, salta del escenario y comienza a correrlo incluso por las calles. El bajista Michael Arnkill vio a Mika salir corriendo y fue tras él, mientras que el resto de la banda se quedaron totalmente perplejos en el escenario. Tras unos 15 minutos el fan había escapado y Mika volvió a la sala de conciertos. Ya que la audiencia no sabía qué había pasado, la atmósfera rápidamente se puso violenta en contra de la banda, así que terminaron el concierto, cargaron los instrumentos en el autobús y de la nada llega una de las promotoras gritando y en estado de pánico, diciendo que se tienen que ir de inmediato porque van a quemar el autobús con todos adentro. La promotora les mostró a las personas que estaban listas para lincharlos e incluso que estaban preparando molotovs para tirar contra ellos. La banda salió por otra puerta que estaba sin gente y conducieron a toda velocidad en dirección a otro pueblo. Luego tomaron un tren y juraron nunca más volver a Sardinia. Y bueno gente, así terminamos el video de hoy. Espero de verdad que lo hayas disfrutado y si así fue, te agradezco mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés también puedes seguirme en mis redes sociales. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.